Bien, hermanos, un gusto de saludarles en esta noche. Vamos a retomar entonces nuestro estudio del fruto del Espíritu y antes de ir con ya nuestra sesión número 7, vamos a orar, pidiéndole a Dios que nos ayude a comprender la verdad de su palabra en esta noche y podamos seguir glorificando a Dios con nuestra vida, como dice el subtítulo de esta serie de estudios. ¿Ya? Oremos a nuestro Dios. Padre bendito, te agradecemos en esta hora, este tiempo que tú nos concedes de poder estar nuevamente aquí conectados después de una pausa, pero a pesar de eso vemos tu gracia, vemos tu misericordia, siempre sustentándonos, siempre estando presente en nuestra vida. Y te agradecemos por esa muestra de bondad tan grande hacia nosotros día tras día y en esta hora de manera especial al poder juntarnos a estudiar tu palabra, rogándote Padre Santo que tú nos ayudes siempre para poder comprender tu palabra y también sabiduría, que nos otorgues ese elemento tan esencial para nuestra vida cristiana para poder aplicar lo que hoy día comprendamos de tu palabra. Que todo lo que hagamos hoy día, además, Dios eterno, sea para tu gloria. Queremos engrandecer tu nombre en medio nuestro a través de este estudio, para seguir madurando y seguir aún glorificando de mejor manera tu nombre a través de nuestra vida. Te agradecemos por este tiempo, a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, vamos entonces con la sesión número 7 de las manifestaciones del fruto del Espíritu, ¿ya? No, haciendo hincapié nuevamente, recordando algunos detalles que son importantes, debemos de siempre esforzarnos de no decir los frutos del Espíritu, que es algo como que nos nace. Tenemos que hacer el esfuerzo de hablar de el fruto del Espíritu. Para iniciar hoy, una frase introductoria de Warren Wiersbe que dice, las características que Dios quiere ver en nuestra vida son los 9 elementos del fruto del Espíritu. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que de alguna manera manifiesta, quizá en otro tema que en algún momento vamos a estudiar, el tema de la santificación, que es lo que Dios está haciendo con nosotros, ese pasaje que de alguna manera nosotros estudiamos para ver el carácter cristiano, en Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra la culminará hasta el día de Jesucristo. Ese proceso que involucra el dar frutos, que involucra el cambio del carácter, que involucra la madurez, involucra también el tema, como dije, de dar frutos, de manifestar los 9 elementos del fruto del Espíritu. Eso en conjunto y algunas cosas más es el proceso de santificación en el que nosotros estamos. Eh, Solo por si genera alguna duda, la santificación tiene dos aspectos. Una que es como nuestra posición en Cristo porque somos santos, lo vemos en las escrituras como Pablo le dice cuando escribe sus cartas a los santos que están en tal lugar. O sea, posicionalmente eh, en Cristo somos santos porque somos separados para Dios. Pero es una realidad también que estamos en un proceso de santificación, que también técnicamente se conoce como una santificación progresiva, donde vamos siendo limpiados, vamos siendo moldeados a Cristo, como estudiamos ahí en Romanos 12. Eh, Somos como que se nos va sacando todo el ropaje viejo para vestirnos del nuevo, todo eso es como sinónimo. Entonces tenemos esos, como de esos dos aspectos de la santidad. Y el dar frutos es una parte de ese proceso de santificación en el que estamos y que obviamente va a culminar con la glorificación, donde se va a culminar todo ese proceso por decirlo así, de limpieza, de transformación de nuestra vida. Y dentro de eso obviamente están, insisto, los frutos del Espíritu que sin lugar a duda Dios quiere verlos en nosotros, quiere ver manifestado el fruto de su Espíritu en nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que entrar en esta como dinámica, en esta idea de que nosotros debemos de esforzarnos. Si bien son frutos del Espíritu en nosotros, nosotros debemos de alguna manera prestarnos libremente en las manos del Espíritu para que Él produzca esos frutos en nosotros y no ofrecer resistencia, como hemos ido estudiando a lo largo de todas las sesiones. Bueno, dicho eso,
nuestro cuadrito resumen, hemos visto ya los tres primeros elementos, las tres primeras manifestaciones del fruto que nos hablan de la relación con Dios o que se conocen también como los elementos básicos del fruto del Espíritu, que es amor, gozo y paz. Estamos desarrollando las tres que tienen que ver con la relación con el prójimo. Ya hemos visto paciencia, hoy día vamos a ver benignidad, como está ahí marcado con la flecha en rojo. Y obviamente después vamos a continuar con bondad y obviamente nos quedan las últimas tres que tienen que ver con la relación personal e íntima, ¿ya? Em, recordándole una vez más que este cuadro es algo más didáctico, obviamente no es una distinción o una división que se haga de manera bíblica, pero no es pecado hacer esta división para obtener una mejor comprensión de cada uno de los elementos, ¿ya? Entonces hoy día la ruta que vamos a cruzar, que vamos a recorrer, es el de la benignidad. Es difícil encontrar un símbolo para la benignidad. Entonces ahí puse unas manitas que se unen en el centro y ya vamos a entender que tiene un poquitito del sentido de eso. ¿Ya? Benignidad. La benignidad es la quinta manifestación del fruto del Espíritu. Eso es lo esencial. Cuando nosotros nos digan, ¿qué es la benignidad? Es la quinta manifestación del fruto del Espíritu. Una manera quizás muy sencilla de hacer una definición de qué es lo que es la benignidad. No tocamos obviamente qué es lo que es, pero es parte de lo que se manifiesta en las Escrituras. ¿Ya? Obviamente, como lo vimos la vez anterior, cuando hablamos de la paciencia, dijimos que estaba íntimamente relacionada con la benignidad y la bondad. Por lo tanto, tenemos que mencionar que la benignidad está relacionada íntimamente con la paciencia y la bondad. Están ahí muy vinculadas, muy unidas. Es muy difícil hacer una separación tan clara donde solo podamos hablar de paciencia sin decir nada de la benignidad y la bondad, o hablemos de benignidad sin decir nada de la paciencia y la bondad. Están muy estrechamente relacionadas estos tres elementos del fruto del Espíritu y bueno, los nueve en general, pero en particular estos tres que son razón de nuestro estudio. En el Salmo 38:4, el salmista que escribe, obviamente, este salmo, que lo voy a buscar para que lo leamos, manifiesta que la benignidad, que, que en las escrituras en algunas ocasiones la palabra que en el griego o en el hebreo que hace alusión a la benignidad se traduce también como bondad. Hay como una distinción y un poco difícil hacer esa distinción, además por este tema de traducciones. Pero dice el Salmo 38, versículo 4, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. 38:4. Parece que me equivoqué nuevamente en escribir. Pero usted sabe que siempre el escriba tiene algunos problemas de redacción. Sí, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza como carga pesada se han agravado sobre mí. No es el pasaje, pero bueno, lo voy a confirmar, hermanos, y ahí lo voy a dejar en los comentarios para que lo podamos revisar. Pero en general hay un salmo, lo revisé incluso en mis notas, aquí en la presentación me quedó mal anotado, que se refiere a que la benignidad, la bondad de Dios al perdonar nuestros pecados, lo manifiesta como un atributo de Dios, el ser bondadoso, el ser benigno, que ya vamos a ver y vamos a definir qué es lo que es la benignidad. Y lo manifiesta de esa manera. Entonces, cuando hablamos de benignidad, no solamente es un fruto del Espíritu que debe ser producido en nosotros, sino que además tenemos como en general los otros frutos del Espíritu, los otros elementos del fruto del Espíritu que hemos estudiado, nos manifiestan una realidad de la esencia divina que tiene que ser manifestada por nosotros. En este caso, la benignidad es parte del atributo de Dios y que nosotros debemos de manifestar a través de este elemento del fruto del Espíritu. Quiero hacer hincapié desde ya en que la benignidad no se trata de ser débil.
Y vamos a ir entendiendo un poquitito esto en la medida que avancemos, sino que se trata de entregarse sin ofrecer mucha resistencia o mucha oposición en favor de otro. Y ese otro tiene que ser, eh, tenemos que entenderlo como que puede ser cualquier persona, cualquiera, hasta eh, el más grande enemigo que podamos tener, incluso a él. Nosotros tenemos que manifestarle la benignidad. Hay una escena en una película que la voy a comentar más adelante que habla un poquitito de esto. Ser benigno, para ir ya entrando un poquitito en la definición, es sinónimo de ser afable o piadoso. ¿Qué es ser afable? Amable, ser cercano. eh, Amable, creo que todos entendemos ese término. Tiene que ver con eso la benignidad. Pero ¿qué es concretamente la benignidad? ¿Cómo es que podemos definir la benignidad? Vamos a revisar tres grandes definiciones, como lo hemos venido haciendo, para, de una manera, como le he dicho, no hay una definición exacta, completa, sino que en general en todos estos términos tenemos que revisar una amplitud de definiciones para poder tener la amplitud del espectro, del concepto que desarrolla la Biblia en cuanto a la benignidad. Samuel Pérez Millos comenta, la benignidad es la capacidad de favorecer a todos, incluyendo a los ingratos y malos. Y aquí a nosotros se nos empieza a poner un poquitito la pista un poco compleja, porque cuando leemos la mitad de esta definición, decimos la benignidad es la capacidad de favorecer a todos, decimos amén, sí, hay que favorecerlo a todos. Pero cuando leemos la segunda parte, dice, incluyendo a los ingratos y malos, como que nuestra carne no le gusta tanto, por no decir que no le gusta nada. Porque manifestar bondad, manifestar un favor hacia aquellos que nos han tratado mal, que nos han hecho algún daño, que nos han menospreciado, cuesta, cuesta. Y esto obviamente tiene que ver, está todo aquí ligado con el carácter humilde, con la manifestación, la primera manifestación del fruto que es el amor. Está todo estrechamente ligado, no podemos separarlo. Y en ese sentido la benignidad tiene mucho también en relación. No podemos ser benignos si en nosotros hay orgullo. Porque el orgullo de decir, no, ¿por qué le tengo que hacer bien a él si, no sé, me maltrató, me ha menospreciado, etcétera? Cualquier situación. Es difícil, pero la benignidad es eso. El léxico Lexham define a la benignidad como la cualidad de ser afable, considerado, humano, amable, comprensivo. Mire cómo se nos amplía aquí este concepto de benignidad. La cualidad, o sea, que tiene que ver con la esencia, una cualidad, es una característica íntima, el ser amable, considerado, humano, amable, comprensivo. Todo eso lo aplica la benignidad. Y finalmente John MacArthur habla de la benignidad como la consideración tierna de los demás o hacia los demás. Entonces, finalmente la benignidad, si tuviéramos que decirlo en una sola frase o en algo como más cerrado, es la capacidad de hacer el bien a otros, incluido todos los que nos hacen mal. Y el mal en cualquier categoría, de los más malos hasta los más buenos. Eso es la benignidad. Ese es un elemento del fruto del Espíritu que tiene que estar presente en nuestras vidas. Y aquí empezamos ya a trastabillar, a sentirnos un poco incómodos, porque tener paciencia, ya a alguien que me haya hecho mal o que me esté haciendo mal de manera continua, ya lo soporto, tengo paciencia, los malos ratos, como se dice, me los trago, los soporto, pero ya empezar a hacer acciones que lo favorezcan, el manifestar un trato humano, amable, comprensivo hacia esa persona,
yo siempre recuerdo, no me gusta mucho ponerme, ustedes saben, de ejemplo, pero siempre recuerdo una vez en mi trabajo, hace años ya atrás, una compañera de trabajo que estando yo en vacaciones, eh, decía, eh, mientras yo no estaba en el trabajo, que me iban a sacar del puesto donde yo estaba. Y sembró esa duda en mi equipo de trabajo y estaban todos muy asustados, muy angustiados por eso. Y cuando yo llegué, me dijeron que eso no era verdad. No habían considerado en ningún momento sacarme. Y muchos o algunas personas me dijeron, ¿por qué no vas y la increpas? Eh, yo le dije, ¿para qué? No tiene mucho sentido y después esa persona varias veces yo le hice varias cosas a favor o la ayudé en el trabajo, después cuando ya no estaba ahí también le ayudé en algunas cosas. Insisto, no quiero ponerme yo de ejemplo, pero ese es el sentido. A pesar de que hayan estas manifestaciones malas en este caso, una mentira, un engaño, o como se dice, un cagüín, eh, no tenemos por qué, no hay sentido, lo que sufrió Cristo en la cruz es peor de lo que nosotros pueden hablar. Entonces tenemos que ser benignos, tenemos que mostrar un favor hacia a todos aquellos que están alrededor nuestro. Entonces, para seguir avanzando, vamos revisando algunos conceptos. Primero, la benignidad está en relación con otras listas de virtudes cristianas. Vamos a leer aquí un pasaje de esto, después ustedes en el repaso que puedan hacer de manera personal, pueden ir revisando todos los pasajes que eh, por mientras buscamos 2 Corintios 6:6, están publicados en la página web, ahí se avisa por el grupo eh, que ya está publicado, ya están las notas, ya para que después pueda ir complementando sus apuntes o pueda ir complementando al reescuchar el audio después. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 6, dice lo siguiente. Segunda carta a los Corintios 6:6. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en esa palabra que está traducida aquí como bondad en el griego, que es la misma que se tradujo como benignidad en Gálatas, en el Espíritu Santo, en amor sincero. O sea, vemos que está aquí con la longanimidad, que es otra característica de la vida cristiana, la pureza propiamente tal, está aquí involucrada la benignidad. Pero también la más grande manifestación de benignidad es la que ha hecho Dios al manifestar a su Hijo, al darnos a su Hijo, al entregar a su Hijo en la cruz por nosotros. Ahí está la mayor manifestación de benignidad. Nosotros éramos enemigos de Dios y Él dio a su Hijo para que por medio de Él hoy día podamos ser rescatados de esa condenación eterna a la que íbamos. Romanos capítulo 2, versículo 4. Dice, Romanos 2:4, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Aquí en el mismo libro de Romanos, carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 22. Mirar pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serías cortado. Efesios 2:7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, Dios ha manifestado su gracia, su bondad, su misericordia y tantos elementos, en particular la benignidad, a través de su Hijo ahí en la cruz, para hacernos cercanos. Aquí ustedes conocen el contexto de Efesios capítulo 2,
donde se nos decía que estábamos sin Dios, sin ciudadanía, ajeno a las promesas, sin Cristo, sin un Salvador. Pero Dios manifestó esa bondad, esa gracia, su amor, para que hoy día nosotros tengamos Dios, tengamos acceso a las promesas, seamos ciudadanos del cielo y revertir, dar vuelta a toda esa situación negativa que teníamos en nuestro contra para que fuese a nuestro favor. Y eso es una manifestación de benignidad, porque, como insisto, nosotros habíamos pecado en contra de Dios, éramos enemigos de Dios. Y Él se acercó, Él hizo el bien hacia aquellos que habían pecado en contra de Él. Eso es benignidad. Continúo. El liderazgo debe manifestarla. ¿Qué cosa? La benignidad. Y como hemos ido estudiando en la carta a Tito, el liderazgo está puesto, tiene que ser irreprensible, maduro, para que sea ejemplo para la grey, para la congregación, para los hermanos. Pero mire cómo manifiesta aquí Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Obviamente no está directamente la palabra, no dice fuimos benignos, pero dice con ternura. Recordemos la definición de John MacArthur, ese trato tierno de los demás, la ternura que manifiesta aquí. Nosotros a ustedes los tratamos como la mamá trata a su pequeño, a su hijo, con ternura. Así el liderazgo tiene que manifestar el trato con las ovejas. Y lo manifiesta también en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 24 al 26. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quisiera Dios concederle que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces aquí tenemos dos conceptos que nos hablan de la benignidad, como es el ser amable, el tratarlos con mansedumbre, el ser benignos. Incluso aquellos que hablan en contra de la verdad, se debe manifestar la benignidad. Pero no solo el liderazgo tiene que manifestarla, sino que también el creyente debe regular su vida, tiene que conducir su vida por medio de la manifestación de la benignidad. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ser benignos los unos con los otros. Mandato que ya hemos estado estudiando cuando vimos la serie de los unos a los otros, el ser benignos. Debemos manifestar la benignidad entre nosotros, debe regularse nuestra, nuestra conducta entre creyentes, principalmente al ser benignos, incluso aquel que nos hace mal. Pero pastor, aunque hable mal de mí, sí, aunque hable mal de ti. Aunque un día me mire feo, sí, aunque un día, 2 días o 3 días te mire feo, tienes que ser benigno. Pero es que no, mira la cruz, querido hermano, mira la cruz. El acto más grande de benignidad fue a tu favor. Y así como hay una parábola que habla del perdón, con aquel siervo que se le perdonó mucho y después no perdonó a alguien que le debía mucho menos de lo que él debía,
Nosotros debemos de mirar ese ejemplo. Obviamente ahí habla del perdón, pero ¿cuánto podemos ampliar y aplicar la realidad? Si nosotros hemos recibido tan manifestación de benignidad a favor nuestro al ver a Cristo en la cruz, ¿cómo nosotros no vamos a poder manifestar un granito de benignidad a favor de nuestro hermano, el cual también ha sido receptor de, de ese acto tan grande en la cruz? Eso es lo que tú tienes que mirar, querido hermano, no otra cosa. No debemos quedarnos pegados en las pequeñeces ni tratar de mirar siempre las excusas para no vivir la vida cristiana que Dios nos demanda. Nosotros tenemos que decir, sí, Señor, es verdad, tengo que ser benigno, aunque me miren feo, aunque me miren feo, aunque hablen mal de mí, aunque hablen mal de ti, porque tú habías pecado tan grandemente contra el ser más grande de la existencia del universo, que es Dios, y Él aún así fue benigno contigo. No lo olvides nunca. Muchas veces como que se nos olvida esa realidad, nos olvidamos de la cruz. Obviamente estamos agradecidos porque por medio de ellos somos salvos, pero frente a esto nos olvidamos, no hacemos este paralelo que les estoy comentando. Y eso es para todos, a todos nos pasa, a cada rato tenemos que estar mirando a la cruz, no solamente como el acto más grande de amor por medio del cual nosotros somos salvos, sino que también como en un ejemplo tan grande que nos deja Dios a nosotros. Continúo. Como parte de la vida cristiana, como ya hemos revisado, la benignidad tenemos que nosotros manifestarla en todo tiempo y a favor de toda persona. Entonces, esto que manifesté al inicio, en esto de las definiciones, no es una idea mía, es lo que la palabra de Dios nos demanda. Mire lo que dice Mateo 5:45. Mateo, Mateo, capítulo 5, versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ya, pero pastor, ahí dice claramente que es Dios el que hace salir su sol. Yo no tengo un sol. Y al tiro le buscamos la quinta pata al gato, el cuesco a la breva, para no querer manifestar benignidad. Pero aquí nos está hablando de todo este pasaje del versículo 38 al 48 de el amor hacia los enemigos. Entonces aquí Dios manifiesta esta realidad, hace salir el sol, hace llover, cae la lluvia sobre la tierra, hay, etcétera. Todos los beneficios salen sobre justos e injustos, buenos y malos. ¿Por qué nosotros vamos a hacer distinción si no somos dioses? ¿No gobernamos de manera soberana la creación? ¿No hemos creado nada? Dios manifiesta su benignidad de esa manera y nos deja ejemplo. Y aquí Jesucristo en el Sermón del Monte lo manifiesta de esa manera, en medio de esto. Pero es que Dios es Dios, yo no soy Dios, entonces ¿por qué tengo que manifestar la benignidad? Mire lo que dice el versículo 48 del mismo capítulo, 3 versículos más adelante. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, si Dios manifiesta de esta manera su benignidad, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Manifestar benignidad. No tenemos excusa, no hay excusa. Cuesta, pastor, es muy difícil. Nadie ha dicho lo contrario, pero debemos de manifestarla. Y tenemos las herramientas para hacerlo, que ya vamos a revisar. El mandato incluye incluso a nuestros enemigos, y no soy yo, es las escrituras las que manifiestan esto. Mire lo que dice Lucas, capítulo 6, versículo 35. Lucas 6, 35. Amad pues a vuestros enemigos,
Miren lo que dice. Amad a vuestros enemigos. Ya, pero yo lo amo, voy a orar por él para que Dios lo bendiga, Dios lo guarde, Dios lo proteja, yo no le tengo mala, no le deseo mal. Ahí estoy manifestando mi amor. Pero mire lo que dice claramente, como continúa diciendo el versículo. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, que es otra definición de benignidad, hacer el bien, buscar el favor y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Entonces, si Él lo hace, ¿qué debemos hacer nosotros? Hacerlo. Insisto, a mí no me gusta ponerme de ejemplo, pero yo creo que a todos los que han tenido hijos pequeños les ha sucedido, o los que han tenido cercanía. Los niños hay en un momento de la etapa de sus vidas que copian todo, todo, que saludamos con la mano y los hijos empiezan a saludar con la mano, que hacemos un sonido con la boca y ellos repiten con su boca, tratan de hacer lo mismo. Nosotros debemos ser así con nuestro Padre Eterno que manifiesta su benignidad con los ingratos y malos. Nosotros debemos imitar esa conducta de Dios, siendo benignos con los ingratos y con los malos. Porque es el mandato de Dios. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad. Claramente establecido en las Escrituras. ¿Cómo puedo tener o cultivar la benignidad? Es la pregunta del millón frente a toda esta realidad. Porque ser benigno, hacer el bien y prestar a los ingratos y a los malos, la verdad que es una tarea titánica, es una tarea gigante, que nos cuesta un montón, nos cuesta muchísimo, pero tenemos las herramientas. Dios nos ha dado las herramientas para que nosotros podamos hacer esto. Así como nosotros hoy día podemos amar a nuestros enemigos, porque Dios nos amó primero a nosotros, ahora también lo podemos amar a Él y manifestar el amor hacia incluso aquellos que son nuestros enemigos, porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y tenemos ese poder sobrenatural morando en nuestros corazones, en nuestro interior, en nuestro ser íntimo, para hacer posible todas estas realidades espirituales que humanamente son imposibles. Donde humanamente no te dicen no hazle el bien a él, no importa que te haya robado, no importa que te haya, no sé, roto el vidrio del auto, cualquier cosa. La gente no dice hazle el bien, no importa, préstale 10 lucas, 10.000 pesos o una cantidad de dinero. Si te lo devuelven, no, ¿qué dice la gente? No, ¿cómo le vas a prestar plata? No, yo que tú ni le hablo. Humanamente la benignidad no tiene sentido. Divinamente es un mandato y tiene mucho sentido porque Dios la ha manifestado. Entonces nosotros que tenemos al Espíritu Santo y que somos humanos, por supuesto, tenemos esa capacidad espiritual para poder hacer el bien a los malos y a los ingratos. ¿Cómo es que puedo ir avanzando? Primero, negándote a ti mismo. Mateo 16:24. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso no es otra cosa que un llamado a la autonegación. Decir no a mí mismo para seguir a Cristo. Un ejemplo, al joven rico que se acercó, Señor, he cumplido todos los mandamientos. Sí, es verdad. Anda, vende todo lo que tienes y sígueme. Y el joven se fue triste. Después no sabemos más en la historia. ¿Pero por qué se fue triste? Porque no estaba de acuerdo con negarse. Tenía un apego muy grande a sus riquezas y no estaba dispuesto a desprenderse de ellas.
Si hubiese estado dispuesto, le dice, sí, señor, amén, voy, vendo, espérame 5 minutos, voy a vender todo y vuelvo. Pero no, él se fue triste. Eso es un ejemplo con el dinero. Pero ¿cuánto de nosotros, en este mismo ejemplo que les ponía, a gente que nos hace mal, el orgullo nos dice, no, ¿cómo le va a hacer bien? Debemos negarnos a nosotros mismos. Decir, no, yo debo hacer el bien. Mi cuerpo, mi carne, mis pensamientos humanos dicen que no porque me hizo mucho daño, pero me niego a mí mismo. ¿Y qué hago cuando empiezo a negarme a mí mismo? Empiezo a vivir la vida de Cristo. Cristo manifestó benignidad, fue el vehículo de la benignidad de Dios hacia nosotros, porque Él fue el que vino a morir por nosotros en la cruz. Y así dice Gálatas, ahí cuando Pablo le escribe a la iglesia en Galacia, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo en la carne, en la fe del Hijo de Dios. Entonces nosotros, y el contexto del pasaje habla de que nosotros estamos crucificados en la cruz. Un poco haciendo la conexión con Mateo 16:24, níguese a sí mismo y tome su cruz. Obviamente esa cruz no tiene el sentido literal de morir en la cruz clavado como nuestro Señor, sino el sentido espiritual de morir en la carne, de hacer morir los deseos de la carne. Y ese es el sentido. La negación de uno mismo tiene que llegar a tal punto que hacemos morir nuestro yo. Y lo que empezamos a vivir no somos los deseos nuestros, no son bajo nuestros propios principios, sino que viviendo la vida de Cristo. Y cuando empezamos a vivir la vida de Cristo, es que podemos empezar a manifestar amor, paciencia, paz, benignidad, porque estamos viviendo en nuestra identidad que tenemos en Cristo, con el poder del Espíritu Santo, para manifestar estas realidades que son difíciles de manifestar. Entonces, cuando nos negamos, consideramos la vida de Cristo en nosotros y la tomamos para conducirnos por ella, es que debemos de manera constante considerar esa nueva naturaleza. Colosenses 3:12 dice lo siguiente: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Escucha, hermano, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Antes de continuar leyendo, si tú ves a una persona en un paradero o en la calle y ves a esa persona caminando y va con un traje, una corbata, un traje impecable, sus zapatos bien lustrados, quizás con un pañuelito en el bolsillo del vestón, ¿qué piensas? ¿O va a un matrimonio? ¿O va a una ceremonia muy importante? Si estamos cerca, no sé, por ejemplo, si estamos cerca de ahí del centro de la ciudad y estamos cerca de los tribunales de justicia, decimos, ah, mira, un abogado, porque asociamos la cercanía, ¿no es cierto? Entonces, la manera que se viste, nosotros podemos sacar consideraciones de qué oficio tiene, obviamente en todo un contexto. Ahora, nosotros como hijos de Dios, estando en esta tierra, somos embajadores en el lugar donde estemos, en tu trabajo, en los estudios, en el negocio, cuando voy a comprar pan, cuando estoy regando el jardín, cualquier lugar. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú para que tu vestimenta manifieste lo que tú eres, así como veíamos a esta persona y decíamos, ah, mira, un abogado, por ejemplo? Tu vestimenta tiene que manifestar tu realidad espiritual. Y mire lo que dice aquí, vestidos pues como escogidos de Dios, santos llamados. ¿Qué detalles tiene que tener tu vestimenta para que digan que tú eres un escogido de Dios, un santo llamado? Tiene que estar de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Si tu vestimenta no tiene benignidad,
falta una parte de tu vestido, falta una parte, es como nos ponemos un traje de, no sé, el más fino, zapatos bien lustrados, un buen cinturón, un buen pañuelo en el bolsillo y nos falta la corbata. No, ya no se piensa lo mismo. Dice, ah, mira, a un joven que le gusta vestirse bien, o va a una reunión informal, hace una distinción. No quiero que esto suene que estoy poniéndole un poder a la vestimenta, estoy haciendo el ejemplo, haciendo referencia a lo que dice aquí el versículo de Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad. Es parte de nuestra nueva naturaleza. Por eso aquí Pablo le dice a los de Colosa, vístanse como escogidos de Dios. Ustedes han sido escogidos de Dios, han sido bendecidos con toda bendición espiritual. Dios los ha rescatado, los ha perdonado, dio a su Hijo, los ha sellado con su Espíritu Santo. Ahora ustedes tienen que manifestar esa realidad, despojándose del viejo hombre y vestidos del nuevo, que ha sido creado en la santidad y la justicia, conforme a la verdad. Y finalmente, dejándose guiar y cambiar por el Espíritu Santo. Lo leímos, este pasaje, segunda carta a los Corintios 6:6, pero lo vuelvo a leer. Segunda carta a los Corintios 6:6. Dice, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo. No olvidemos, hermanos, todos estos elementos son parte del Espíritu Santo, de la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. No nos neguemos al trabajo del Espíritu Santo en nosotros. No hagamos oídos sordos, como se dice, a lo que Dios a lo que el Espíritu Santo nos dice qué hacer. Despojémonos de nosotros. Como decía Juan el Bautista, menguemos, bajemos nosotros para que Cristo crezca en nosotros y pueda hacer esto una realidad en nuestras vidas. Pero tengamos unas alertas ya para ir concluyendo. La benignidad, hermano, no debe ser confundida con el abuso. Y esto tiene que ver para los dos lados, en dos sentidos, como las calles. Porque no es que yo tengo que ser benigno, miren hermano, que acá está pasando necesidad, o él que siempre no sé, eh, siempre me pide, y le doy, y le doy, y le doy, y le doy. No es abuso, hay que siempre ser equilibrado. Y tú, hermano, que estás pensando que como te tienen que hacer el bien, puedes hacer lo que tú quieras. No, todo tiene su límite. ¿Cuál es el límite? Bueno, con sabiduría hay que discernirlo. No, bíblicamente no tenemos un mandato. Mira, cuando el hermano te pida la tercera vez o la tercera vez que te ofenda, tú ya tienes permiso para no ser benigno. Las escrituras no nos dicen nada al respecto de eso. Entonces, con sabiduría. Pero tenemos elementos. La exhortación, por ejemplo, para llamar y decir, hermano, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué sucede? ¿Por qué sigue la misma conducta? Pero además, el ser bueno y benevolente no anula las palabras de exhortación que muchas veces debemos darnos mutuamente. Ninguno de estos, ni la paciencia, ni la benignidad, ni el amor, que nos puede gustar porque que nos manifiestan a nosotros el bien, anula las realidades de la disciplina, de la exhortación fuerte para corregir nuestra vida. Entonces, en ese sentido, aquí está, siempre estas alertas que estamos poniendo, ponen ese equilibrio, ese balance que es necesario tener para no tergiversar, no cambiar, no llevarlo al extremo, que no es lo que la palabra de Dios nos manda. Termino con esta cita de Clemente. Clemente, quien era Clemente, era uno de los padres de la iglesia.
Y él dice, por lo cual seamos obedientes a su voluntad, excelente y gloriosa, obviamente la voluntad de Dios, y presentémonos como suplicantes de su misericordia y bondad. Postrémonos ante Él y recorramos a sus compasiones, prescindiendo de labores y esfuerzos vanos y de celos que llevan a la muerte. Esto tiene claramente, esta frase tiene una connotación de salvación. Dejemos las obras que al final no sirven para nada y suplicantes de su bondad y su misericordia para ser salvos. Hay todo un contexto histórico, pero también la podemos aplicar siendo obedientes a su voluntad, de recurrir a su bondad, a su misericordia, y siendo obedientes porque Él nos manda a manifestar misericordia y bondad. Y no recordemos el pasaje de Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad. Seamos obedientes a la voluntad de Dios. Despojémonos a nosotros mismos y manifestemos la benignidad en nosotros. Esforcémonos. No sigamos buscando excusas para no ser benignos. Despojémonos y neguémonos a nosotros mismos. Es la única manera de poder vivir la benignidad en nuestras vidas. Invito a que inclinemos el rostro para orar a nuestro Dios y concluir la sesión del día de hoy. Padre Santo, te agradecemos en esta hora por tu bondad y misericordia y ese gran acto de benignidad que manifestaste a favor nuestro en la cruz del Calvario. Pero también es verdad, Dios eterno, que debemos pedirte perdón, porque muchas veces hemos buscado excusas, nos hemos sido negligentes en manifestar la benignidad a toda persona. Te pedimos perdón, te damos gracias porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo para corregir nuestra conducta, para madurar, para transformar nuestro carácter y para poder llevar fruto, fruto en abundancia que glorifique tu nombre. Te damos gracias, Señor, por esa gran misericordia que sigue manifestando en nosotros, enseñándonos para corregir toda nuestra vida y seguir creciendo espiritualmente. Gracias te damos, Padre Santo, en esta hora. Te bendecimos a través de tu Hijo Jesús nuestro Señor. Amén.